This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en otra emisión de Ambientalismo Libre junto a México Libertario. Y me estaba acordando hace unas semanas sobre la maestría que hice. La maestría que hice yo fue en restauración de ecosistemas. Y ahí vimos cómo se podía restaurar un ecosistema, pero no le dieron un punto de vista económico. Realmente nos enseñaron técnicas ecológicas para restaurar ecosistemas, pero no se profundizó en cómo conseguir los recursos para esto. Y ya posteriormente, con el tiempo fui descubriendo que la economía nos va diciendo cómo conseguir recursos y de manera eficiente. Para ese tipo de proyectos, normalmente lo que hace la mayoría es conseguir recursos del Estado, o sea, de impuestos. Y estos se aplican a supuestamente mejorar un ecosistema o tratar de restaurarlo. En la mayoría de los casos, como lo vimos hace tiempo en uno de los capítulos, no hay una diferencia muy significativa en cuanto a dejar que el bosque se restaure o restaurarlo nosotros mismos, los humanos. Realmente el bosque tiene la capacidad de sanar, tiene esa capacidad. Y los humanos intentamos hacer que acelere este proceso, pero no, hasta ahora no hay ningún éxito. No existe evidencia de que el humano tenga esa influencia en un bosque. Normalmente lo que se hace es reforestar, eso lo han visto todos ustedes en fin de semana, alguna empresa que quiere hacer algo ecológico, llama a todo el mundo y dice vamos a reforestar el bosque y todos se ponen a reforestar. Pues por experiencia propia les digo que apenas el 30% sobrevive el segundo año, ya para el quinto año el 10% sobrevive en muy mal estado, con un vigor muy bajo. Y realmente son muy pocos los árboles, yo creo, eso a estimación de ojo de buen cubero, puede decirles que el 1% llega a crecer sin mucha probabilidad de poder reproducirse, que es lo que más importa. En un bosque tiene que haber adultos que sean capaces de reproducirse. Hay muchos desiertos de bosques donde han traído árboles de otros lados que no pueden reproducirse y pues sí, está verde durante un tiempo hasta que mueren los árboles y no hay un renuevo, no hay una nueva generación lista para suplantar estos árboles que están muriendo. Y luego está la restauración pasiva. Vimos que se podía poner arbolitos en diferentes partes donde estuvo deforestado. Y estos árboles por sí solos van creando unas islas que van propagándose. Tampoco hacen una gran diferencia. Entonces, lo que descubrí yo y lo que vi en estos artículos es que simplemente con quitar la perturbación, o sea, qué sé yo, que si una tierra se está usando para cultivos, pues se deje de cultivar y el bosque automáticamente va a retomar esas tierras. Dependiendo del tipo de ecosistema de que estemos hablando, obviamente un ecosistema tropical, un área agrícola, pues, en cuestión de un año, es probable que ya no la identifiques por la cantidad de vegetación que está creciendo ahí, que ha recuperado el bosque. O siendo un área más seca, va a tardar más, ¿no? Mientras más húmeda sea, va a ser más rápido, y mientras más seco sea, va a tardar un poco más, va a ser más lento. Entonces, lo que he descubierto es que simplemente hay que dejar que el libre mercado actúe. Eso va a hacer que se mejore la eficiencia en la cual los humanos manejan los recursos. Obviamente el sector primario son los recursos naturales. Y recordemos que en la curva de Kuznets, una población que está apenas desarrollándose va a consumir muchos recursos naturales y va a crear un impacto negativo muy fuerte en los alrededores de esa civilización para poder salir adelante. Pero pasando un umbral, pasando ese umbral, ya la calidad de vida de los habitantes mejora y el consumo de recursos es menor, es más eficiente. Se puede incluso tener más población, más gente, utilizando menos superficie, que es lo que vimos durante todo este tiempo en cada episodio de Ambientalismo Libre. Hay bastantes capítulos que hemos dedicado a este tema. Entonces, vamos a
ver un ejemplo. De vez en cuando vemos ejemplos. Vimos una vez el ejemplo de conservación del lobo, el ejemplo de cómo mejorar el tráfico en la Ciudad de México, y ahora un proyecto de restauración de bosques y con algo que pues pocos podrán imaginarse que se puede restaurar, con automóviles. El libre mercado puede restaurar un bosque con automóviles. Eso suena bastante contradictorio, pero vamos a ver. En un artículo del Instituto Cato, el autor Malcolm Cochrane nos describe en el 2023 el caso que hay en su tierra natal, que es Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Y él nos habla de cómo hace mucho tiempo él se dio cuenta que para poder ver la casa de su vecino tenía que acercarse y cruzar un bosque, ¿no? Y es un área bastante poblada, densamente poblada, pero la cantidad de árboles que hay a los alrededores es enorme, es tremendo. Y se puso a estudiar un poco de historia. En esos datos que pudo recopilar, se dio cuenta que entre 1880 y 1909, las tierras de labranza desbrozadas en Nueva Inglaterra se habían reducido casi a la mitad, de 56.600 kilómetros cuadrados a 28.300 kilómetros cuadrados, mientras que las tierras utilizadas para la producción de heno habían disminuido nada más un 11%, de 17.000 kilómetros cuadrados a 19.000, a 14.900 kilómetros cuadrados. A escala nacional, la cantidad de kilómetros cuadrados dedicados a la producción de heno pasó de 121.400 en 1880 a 291.300 kilómetros cuadrados en 1909. ¿Por qué? Porque en cuanto empezó a surgir una civilización y una tecnología más avanzada, la única forma de transportarse era con caballo. El caballo era la forma en la cual la gente se transportaba y trabajaba la tierra. No recordemos que no había tractores, no había automóviles, no había absolutamente nada que pudiera eh, hacer el trabajo más pesado, ¿no? Era la fuerza animal, la fuerza bruta en aquella. Pero desde entonces la cantidad de kilómetros cuadrados destinados a la producción de heno ha ido disminuyendo hasta 222.500 kilómetros cuadrados a nivel nacional. Después de 1910, la mayor cantidad de caballos en Estados Unidos estaban al oeste del Mississippi. Ya para 1949 quedaban poco más de 81.000 kilómetros cuadrados de campos de heno en Nueva Inglaterra. Y ya para el 2017, menos de 4.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto, no? Que en cuanto el automóvil empezó a reemplazar al caballo, se utilizaron menos cantidades de superficie agrícola para la producción de heno. Aquí nos muestra en un gráfico en el artículo que para 1920 la cantidad de caballos que habían era de 27 millones, más o menos, aproximadamente. Y luego de ahí fue disminuyendo. Por consiguiente también la superficie que se estaba utilizando para la alimentación de caballos. Un caballo bien entrenado podía consumir hasta 30.000 calorías diarias de heno y avena, o que es lo mismo el rendimiento de una hectárea y media, más o menos, de tierra fértil cultivada en 1930. Una furgoneta, una vagoneta de reparto moderna puede recorrer 160 kilómetros al día y gastar aproximadamente la misma cantidad de calorías, ¿no? Que pueden ser 35.000 calorías aproximadamente, lo que equivale al trabajo de muchas yeguas o muchos caballos en una sola unidad concentrada de energía. Por lo tanto, el combustible y el motor a combustión pueden lograr eficientar el uso de energía y reducir la cantidad de superficie afectada. Realmente un pozo de petróleo no afecta a sus alrededores a gran escala. Ustedes ven el pozo y alrededor, qué sé yo, y unos cuantos metros ya tenemos vegetación, a diferencia de un campo agrícola que ha sido totalmente deforestado para producir plantas. Entonces, este tipo de energía es mucho más eficiente. No se diga ya cuando la energía nuclear actualmente puede ocupar mucho menos hectáreas, mucho menos superficie y tener mucha más eficiencia que cualquier otro tipo de energía actualmente. Ahí es donde probablemente un vehículo eléctrico podría ser más funcional, a diferencia de lo que hemos estado viendo últimamente.
Y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo una vez quise tener un caballo y mantenerlo por mi cuenta, pues, para hacer números me salía carísimo. Simplemente el hecho de que esté ahí parado en el establo te consume bastante dinero. En aquella época las pacas de forraje andaban en 230, 270 pesos y un caballo se echaba más o menos entre una o dos cada 2 días. No, imagínense la cantidad de dinero que había que hacer solamente para que esté estando ahí sin hacer nada. Ya con ejercicio y con trabajo va a consumir más. En cambio, un vehículo parado no va a consumir nada, nada de energía. Y eso hace una gran diferencia. Entonces, según este artículo, para 1930, The Horse Association of America extrapoló la relación caballo-humano de 1900 y calculó que el automóvil había evitado la pérdida de 218.500 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo en Estados Unidos. O sea, realmente poco a poco fue salvando cada vez más y más tierras fértiles y tierras con potencial de restauración de bosque en Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren ver algo así en un país en vías de desarrollo como es México, en vez de apostarle a sembrando vida, en vez de apostarle a pro árbol en aquella época, o a cualquier tipo de proyecto estatal en pro de mejorar los bosques, que al final de cuentas no han dado ningún resultado, ustedes pueden ver los datos del mismo gobierno, no solamente el actual, sino anteriores datos de otros gobiernos, donde no hay resultados. Te dicen cuántas superficies reforestaron, pero no te dicen cuánto sobrevivió. Yo puedo decirte ahorita que fácilmente el 10% de lo que han hecho durante años apenas debe estar vivo a la actualidad ahorita, porque no funciona, no tiene resultado, lo único que consiguen es destruir el dinero, los ahorros y seguir sacando de impuestos a la gente en pro del ambiente. Entonces, en vez de hacer todo eso, dejemos que el mercado fluya y que la misma tecnología que sale de este libre mercado, la innovación, recordemos que la innovación solamente se va a dar cuando hay libertad, cuando se protege la propiedad privada de las personas. Si no se protege de esta manera, realmente no va a haber ningún cambio. Podemos hacer millones de proyectos de restauración, montones de billetes totalmente tirados a la basura en pro del ambiente y no va a funcionar. No va a funcionar en absolutamente casi nada. Y en cambio, el libre mercado, con un simple invento, como puede ser el automóvil en el pasado, vemos el impacto que tuvo en un país y que hasta la actualidad se ve ese impacto. Ustedes van a Europa y a países del primer mundo y van a ver la cantidad de bosques que hay, la cantidad de animales, a tal punto que te topas con ciervos y con venados casi a cada rato. A mí me tocó verlos en plena ciudad. Yo decía, pero no estoy ni en el campo y ya los veo en la ciudad. Pues eso pasa y ya en partes del norte de Estados Unidos incluso ya hay osos que están viviendo y casi conviviendo con humanos, ¿no? En Canadá no se diga. Entonces, a los que les gusta la naturaleza y les gustaría ver eso en México, ya saben, hay que apostar a que la gente viva mejor. No vas a ganar mucho yendo de voluntario a una reforestación. Apoya la libertad, acércate al partido, a la organización libertaria más cerca de ti, y empieza a luchar por la libertad de los humanos, que por consiguiente va a llevar a un mejor ecosistema, a una mejor salud ambiental de tu tierra que tanto quieres. Entonces, no pierdas el tiempo con las antiguas recetas políticas. Aprovecha tu tiempo y utilízalo en el bien de la libertad. Y eso y lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias por acompañarnos y si tienen curiosidad sobre esto, no duden en escribirnos que con gusto les respondemos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.